en primer lugar, gracias a todos los valientes que os habéis quedado hasta último momento, os lo agradecemos y esperamos que este debate pues, sea del interés tanto como los que han precedido a este último debate. Antes de presentar y daros las gracias a todos los ponentes, agradecer a Factor Humano el evento, que ha estado muy interesante. Y bueno, pues mi nombre es Fernando Pacini, represento a la empresa Boar, que Boar es una empresa, aparte del jamón, que me imagino que habéis degustado, es una empresa de tecnología que está ayudando a vuestros departamentos a tomar decisiones, mejores decisiones, con el análisis y la planificación de la información relevante en cuanto a recursos humanos. Hoy vamos a hablar del puente entre negocio y personas, ¿no? Y cómo os estáis convirtiendo cada día más en protagonistas de la estrategia global de la empresa, ¿no? Sin más, voy a presentaros. Muchas gracias por asistir, María Pilar, de Engie, que es la directora Chief People Officer dentro de Engie, una empresa de energía. Álvaro Lancha, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Eptisa representa una empresa de ingeniería, mucho gusto, es el director de Recursos Humanos. Un placer. Encarnación, que es la directora de España de una empresa financiera, de servicios financieros, que se llama Intrum, multinacional. Y por último, y no menos importante, Jorge San José de Ineco, el director de... Jolín, Jorge, hasta allí tienes éxito, macho. Es increíble. Director de Recursos Humanos de Ineco, que es una ingeniería, o sea que tenemos representados varios sectores. El tema de recursos humanos, pues evidentemente, dependiendo de qué tipo de sector, pues se gestiona de una manera o de otra, ¿no? Pero sí hay denominadores comunes, que es lo que decía yo, ¿no? Hemos notado que antes los departamentos de recursos humanos tenían menos protagonismo que ahora. Ahora estáis siendo decisores dentro de la estrategia global de la empresa y como primera pregunta os quería preguntar por qué creéis que ahora sois decisores dentro de la empresa, dentro del negocio, cómo lo veis y por qué este protagonismo. Si quieres empieza tú. Muy bien. Bueno, la verdad es que a mí me gusta ser un poco provocadora. Me parece muy bien. Y yo ante esta pregunta, que la verdad llevo oyendo ya años, me pregunto si en los congresos de finanzas o en los congresos de marketing se hacen esta misma pregunta, ¿no? De en qué medida son relevantes para definir la estrategia del negocio y hacer crecer el negocio, ¿no? Yo creo que, sinceramente, Recursos Humanos está influyendo desde hace mucho tiempo, en términos generales, y así lo hace, sin ninguna duda, en las empresas con mejores resultados. Es verdad que hace tiempo, pero yo creo que estamos hablando de hace mucho tiempo, pues hay entornos donde recursos humanos era visto como un área de administración, de gestión administrativa, y un área que resolvía problemas que pudieran surgir con la gente, ¿no? Pero yo creo que hace ya mucho que recursos humanos se ve como estratégico en la medida en la cual tiene un rol súper importante en lo que tiene que ver con la captación del talento que el negocio necesita para crecer, talento muchas veces difícil de encontrar, difícil de construir y desarrollar internamente, a veces casi inexistente cuando trabajas en áreas innovadoras. Nosotros, por ejemplo, que hacemos cosas muy interesantes en el mundo de las renovables y cosas a veces muy innovadoras, pues te piden perfiles que dices, esto no existe, esto no existe. Entonces, yo creo que en lo que tiene que ver con la atracción, el desarrollo y el compromiso del empleado, llevamos trabajando mucho tiempo y es súper estratégico, ¿no? Y el negocio ha sido capaz de reconocerlo. Sí que es verdad que estamos en un entorno cada día más cambiante, en el que cada vez hay más transformación, en el que nos encontramos con sorpresas inesperadas, ejemplo COVID, donde, bueno, pues efectivamente se siguen dando pasos en esa línea y se ve la importancia de la buena gestión de los recursos humanos. Sí, te quería añadir, ¿cómo se están midiendo estos resultados de negocio dentro del departamento? ¿Cómo dais los resultados? O sea, sois decisores, pero ¿qué entregáis a nivel de resultados que sea de valor para la empresa? ¿Qué entregamos a nivel de resultados? No sé si entiendo bien tu pregunta, pero yo creo que desde el momento en el que entregas
personas competentes, capaces de hacer crecer el negocio, ya sea porque las traes de fuera, porque las desarrollas dentro, o las dos cosas, y personas facilitadas a la cohesión de los equipos, a que las personas estén comprometidas, a que den lo mejor de sí mismas cada día, eso es lo que va a hacer que el negocio crezca y se desarrolle, ¿no? Y luego, por supuesto, pues hay muchas más cosas, ¿no? Seguro que luego hablamos de temas de tecnología, datos, etcétera, pero vamos, yo creo que eso ya es dar muchísimo al negocio, porque esos señores son los que van a dar los resultados. Muy bien. Álvaro. Yo quiero apuntar un poco con lo que dice María Pilar, ¿no? Nosotros nunca hemos dejado de ser negocio. Nos quieren decir que no somos negocio, pero seguimos siendo negocio, contribuimos a la cuenta de pérdidas y ganancias de una manera o de otra. Bien porque nuestros empleados se sienten mucho más satisfechos, mucho más contentos, tienen una afinidad con la empresa muchísimo más directa y, por tanto, lo trasladan de alguna manera o de otra al servicio que le prestan al cliente, al servicio que le prestan bueno, al resto de tanto cliente interno como externo, o bien porque encontramos la manera de bueno, pues, ser mucho más productivos o mucho más eficientes con la cuenta de pérdidas y ganancias, con lo cual negocios somos, seguimos siendo y lo seguiremos siendo. Nos falta, digamos, ser mucho más amigos de los directores de marketing para aprender un poquito más de ellos y vender mucho más lo que hacemos de una manera mucho más tangible. Es cierto que la parte subjetiva es difícil de aterrizar y de llevar a una métrica, como preguntabas tú anteriormente, pero también somos capaces de hacerlo, ¿no? O sea, que en el fondo nunca hemos dejado de ser negocio, para nada. Y luego, bueno, pues un poco en la línea de lo que venía diciendo, es decir, somos estratégicos desde el momento en el que de alguna manera nos tenemos que ocupar de la fuerza laboral que es la que de alguna manera u otra representa a la empresa, es la última cara o la primera cara visible, donde todos y cada uno de nosotros, nos guste o no, formamos parte de un engranaje, de una propuesta de valor, ya no para el empleado, sino para el cliente, que solo con que falle el último de la cadena puede generar un perjuicio claro y económico a la compañía. Por lo tanto, bueno, si nosotros somos los que prestamos atención de una manera muy transversal a todo eso, quieras o no, pues tenemos esa trascendencia para el negocio. No, lo que pasa que es cierto que tienen que ocurrir circunstancias súper disruptivas, como la historia esta de la puñetera pandemia, para que se den cuenta que, bueno, que somos una pieza más en la que poder apoyarse y en la que poder hacer más o dar más valor a lo que realmente hacemos, ya sea producto, ya sea servicio, ya sea lo que sea, ¿no? Gracias, Álvaro. Encarnación. Pues totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora, empezando también por el título de esta mesa, y es ese puente entre negocio y personas que es que somos negocio, es decir, al final estos títulos tradicionales de HRBP, Business Partner, no somos partners, somos negocio, con lo cual hay que empezar también a evolucionar en esta parte un poco de los nombres para, bueno, pues para realmente estar en la posición que tenemos. Pero bueno, ante todo yo creo que facilitando esto que preguntaba, si somos decision makers, yo creo que lo que se trata es de establecer relaciones sólidas con el resto de compañeros, peers y responsables, y sobre todo ganarse esa confianza, tanto profesional como personal, porque con ese respeto y credibilidad es cuando se tiene más impacto e influencia dentro de la organización. Poner mucho foco en la parte comercial y cómo trabajando ese liderazgo se consiguen mucho mejores resultados financieros y al final impacta en la cuenta de resultados. Ser también una figura de coach, asesor y confidente muchas veces del resto de la organización y ayudar en esos puntos o esos gaps que has encontrado y que trabajando en ellos pues se va otra vez más a ese resultado óptimo para la organización. Dar apoyo en una ejecución efectiva y en una buena gestión del cambio, porque bueno, la estrategia es fundamental, pero el éxito no se basa en la estrategia, sino cómo se implementan esas medidas. Y por último, pues ser capaces de salir de nuestra zona de confort, pero también de hacer que tanto los equipos y el resto salga, porque muchas veces esa conversación más difícil es cómo saco de la zona de confort a mi responsable o a mis compañeros del comité. Entonces, bueno, un poco iría por ahí. Gracias. El tema. Estoy de acuerdo con vosotros, ahora os voy a picar un poco más. Jorge. Bueno, completamente de acuerdo con lo que comentan mis compañeros. Bueno, en primer lugar, agradecer la posibilidad de estar aquí con todos vosotros, con todos mis compañeros que representan pues, organizaciones muy sólidas, aunque algunos somos competencia, ¿no? Y nos hemos tirado a algún dardo antes de entrar. Sí. Pero bueno, es parte de nuestro juego, ¿no?
Es decir, yo represento una compañía como INECO. INECO es una empresa de ingeniería, una sociedad mercantil pública estatal, con más de 50 años de historia, donde realmente vivimos del talento. O sea, vivimos realmente de las capacidades, del conocimiento, de la experiencia de nuestros profesionales. Entonces, ante esa situación, o sea, nadie creo que en estos tiempos discute que las personas, digamos, es lo más importante de las organizaciones. Teniendo en cuenta esa cuestión, entiendo que es que las personas deben de estar dentro de lo que es la estrategia de la propia empresa. Pongo un ejemplo. Nosotros en INECO, nuestro plan estratégico es el Atenea, ¿no? Un plan estratégico proyectado hasta 2025, en donde, bueno, pues hay una serie de ejes estratégicos, como es el posicionamiento productivo, la focalización internacional, la calidad. Todos, al fin y al cabo, versan sobre el eje personas. Es decir, nosotros tenemos todo lo que es el plan estratégico, tratamos de ser muy cuidadosos y además de que sea muy visual, que lo entiendan tanto los trabajadores que están como los que van a entrar. Es decir, todos los focos, todos los ejes estratégicos están en torno a lo que es el eje personas. Entonces, teniendo en cuenta esto, dices, ¿cómo hay que hacer esa gestión de las personas? Yo, desde mi experiencia, siempre ha habido una cuestión que siempre me ha funcionado, y es hacer unos recursos humanos o una gestión desde la proximidad, desde la cercanía, nunca desde el enfrentamiento. Es decir, cuando hablamos de políticas, cuando hablamos de procedimientos, no vale, mira, vamos a poner esto en marcha, es decir, tenemos que estar cerca del negocio, cerca de la producción. Nosotros la producción es la ingeniería. Si no tenemos el conocimiento de qué es lo que necesitan las personas, es imposible poder dotar a las organizaciones de sus objetivos estratégicos. Para mí es claro, y pongo ejemplos. Cuando decimos de estar cerca del negocio, nosotros cuando vamos a un proyecto internacional, ¿qué es lo que hacen? Pues el negocio nos llama a los de licitaciones y dicen, oye, estamos pensando vamos a lanzar una oferta, yo que sé, al metro de Medellín o a la línea 12 de México. Desde esa primera fase de proyecto, nosotros ya estamos involucrados. Es decir, las propias direcciones de personas están involucradas en la fase de oferta. Porque luego lo peor que te puede ocurrir es, mira, todos muy contentos, nos ha tocado este proyecto, pero, ojo, que te pregunten qué limitaciones hay migratorias, qué problemas laborales hay, cuáles son las cuestiones de seguridad. Es decir, las personas están y deben de estar en el centro, porque si no las empresas es imposible que puedan subsistir, es prácticamente imposible. Por eso toda la parte de comunicación, de comisiones, de comités con negocio, con ingeniería, para mí es un básico. Muchas gracias. Bueno, estaba de acuerdo contigo de que antes erais negocio, pero ahora estar de acuerdo conmigo que estáis teniendo un protagonismo mucho mayor. Eso Sí. Es lo que me refería. Absolutamente, lo que te decía. Lo único... Y algo ha cambiado. Sí, no sé. la única queja que seguramente ponemos todos es que tiene que ocurrir algo un poco disruptivo para que salgamos a flote o nos pongamos, digamos, encima de la mesa toda la trascendencia que realmente tiene. Porque si las cosas van bien, van de una manera razonable, digamos que recursos humanos, por supuesto, sigue estando en la mesa del comité ejecutivo o como lo llamemos, tomando decisiones importantes, por supuesto, pero bueno, no es la voz más escuchada, no es la voz más preferente, ¿no? Siempre habrá, bueno, la parte, digamos, de negocio comercial o financiera que quieras o no, pues marca un poco la voz cantante y tú de alguna manera buscas la manera de facilitar que eso que se propone se lleve a buen término, ¿no? Y hay un consenso entre todos, ¿no? Pero ahora sí es cierto que hemos sido nosotros, no, ahora vais a hacer lo que yo diga, ¿no? Ahora vais a hacer lo que nosotros decimos porque entendemos que lo que lo que nos ha ocurrido es que primero está la salud de las personas, de la gente que trabaja con nosotros, y la tranquilidad y el confort y la seguridad que tenemos que darles para poder desarrollar su puesto de trabajo en las circunstancias actuales, ¿no? Entonces, ahí de repente, bueno, todos se han visto que no digo desnudos como la fábula, pero bueno, básicamente han dicho, oye, sí, que hay mucho más, ¿no? Que no es simplemente que estos nos acompañen, como decíamos, de HR Business Partners, sí, claro, acompañamos al negocio, sin duda, y estamos cercanos, como también dice Jorge, por supuesto que sí, sino que también tenemos mucho que aportar desde la primera línea, desde el primer momento y en primer lugar, ¿no? Por lo cual, bueno, en fin. Sí, aunque luego vamos a hablar de tecnología,
pero, y decía María que es clave que ahora os estáis apoyando en tecnología que os permiten gestionar los datos de otra manera y presentar ciertas previsiones o planificaciones que resultan claves para el negocio. Y la prueba ha sido en toma de decisiones en estos 2 años, donde empresas han tenido que tomar decisiones bastante críticas, y os ha ayudado este tipo de tecnología. Luego entraremos en hablar de tecnología y cómo estáis gestionando esto. Sin perder de vista la cuenta de resultados, ¿cómo estáis alineando la estrategia corporativa empresarial con la estrategia de los empleados? ¿Cómo lo estáis manejando esto? Mira, a mí, hablabais antes de ser puente. A mí me gustaría que en un momento dado, en recursos humanos, no necesitáramos ser puente. No necesitáramos ser puente. Y me gusta poner la analogía con las relaciones de pareja, ¿eh? En las relaciones de pareja no puede haber uno que gane y uno que pierda. Los dos tienen que sentirse plenos, los dos tienen que sentirse bien, los dos tienen que sentirse bueno, pues que esa relación les aporta, les hace crecer, etc. Entonces yo creo que las necesidades del empleado y las necesidades de la empresa es que son inseparables. Entonces, si el empleado está bien, a la empresa le va a ir bien; si la empresa le va bien, el empleado va a estar bien. En el momento en el que eso lo internalicen nuestros directivos, nuestros líderes, nuestros managers, y lo internalicen también los empleados, y yo tengo a veces estas conversaciones con nuestros comités de empresa, ¿eh? Es decir, no, es que yo quiero que mis empleados estén bien. Tú no estás ahí y yo enfrente, no estamos enfrentados. Los dos queremos que los empleados estén bien y los dos queremos que a la empresa le vaya bien. Entonces, yo creo que tenemos que llegar a ese punto, ¿eh? De entender que tenemos que encontrar esos puntos de equilibrio en los que todos estemos bien. Y ya digo, yo lo veo clarísimo, pues con esa comparación con la relación de pareja, y a lo que aspiro es a que recursos humanos no tenga que ser un puente. Sí, te lo comentaba también porque tenemos experiencias que o nos ha pasado muchas veces que la estrategia de compañía, el empleado no le llega, no sabe todavía, no le llega, no sabe por dónde quiere ir la empresa, o no está identificada con esos valores empresariales, ¿no? ¿Cómo estáis logrando que esto cale en el empleado y que todos vayan a una? Esa era un poco también mi pregunta. Álvaro, si quieres. Yo creo que aquí lo importante es, nosotros tenemos que tener muy claro, por ejemplo, antes hablabas de medios, de aplicaciones, de tecnología y demás. A ver, la transformación digital es un hecho, por supuesto, pero ya no es una transformación solo digital, es una transformación de la cultura, de su totalidad. Entonces, yo creo que lo importante es no perder ese foco, que la transformación digital primero es un medio, no es el fin. Totalmente. Y ese medio tiene que servir a un fin último, que será el propósito de la compañía, la misión, los valores, la cultura, lo que cada uno tenga definido en ese momento, pues de orientación al cliente, servicio al cliente, etcétera. Por lo tanto, ¿qué papel podemos jugar nosotros? ¿De qué manera podemos hacer ese nexo, ese vínculo, esa unión, ese puente? Que tampoco estoy de acuerdo con María Pilar, que no es la palabra adecuada. No, nosotros seguimos estando ahí, no somos puentes, estamos en el mismo lado del puente que el otro, ¿no? Pues es que efectivamente ese propósito seamos capaces de ponerlo claro, transparente, meridiano, y poner en valor a todos y cada uno de los empleados de qué manera ellos contribuyen a ese propósito, qué se llevan ellos por el hecho de contribuir a ese propósito, y finalmente, bueno, ahora que está, bueno, pues digo que la transformación digital está ahí, no es que sea una transformación exclusivamente digital, es una transformación de las culturas de las empresas. Ya no se está por el compromiso del empleado con la empresa, no, ya es la experiencia de empleado. Ya no se está por una recompensa económica o financiera de compensación y beneficios, mejor no, ya es algo mucho más allá. En fin, ahí tiene que haber un significado, una contribución a la sociedad. Es decir, hay muchísimas cosas que están cambiando. La transformación digital va a ser un acelerador, lo está siendo, y nos va a ayudar a impulsarlo, pero tenemos que ser conscientes que donde realmente estamos ahora mismo no es una transformación pura y exclusivamente digital, sino es una transformación de las culturas de las compañías. Ya, aunque es duro decirlo, el siglo XXI, ya llevamos 21 años del siglo XXI, no, ya no está en transformación del siglo XXI, ya estamos mucho más allá, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso es lo que tenemos que, de la manera que nosotros podemos hacer, abrir los ojos a nuestros equipos de dirección, a nuestros líderes, a nuestros jefes de equipo, a todas las personas que puedan gestionar personas, y decirles, oye,
tienes que dejar claro de qué manera la gente que tú gestionas entiende este mensaje, entiende que realmente aquí hay un propósito y luego predicar con el ejemplo. Claro, no vale decir una cosa y hacer la contraria. Luego hablaremos de las capacidades de los líderes, que en vuestra opinión, a ver qué capacidades deben tener, pero ¿quieres apuntar algo, Jorge, si quieres? Sí, yo un poco, cuando decíamos somos un puente, ¿no? Yo me apuntaba, somos un puente, realmente nuestra función somos facilitadores, somos como la grasa de litio, ¿no? Esta no es el 3 en 1, es la grasa de litio entre un binomio. Por un lado tienes los objetivos estratégicos de la empresa y cómo las personas conocen esos objetivos, cómo los incorporan dentro del día a día. Como decía anteriormente, negocio, pues hay que estar cerca de él, hay que conocer, digamos, sus necesidades, la producción, cuáles son las necesidades de captación de talento, la formación, pero luego nos falta la otra parte del binomio, que son las personas. ¿Cómo conocemos a las personas de la organización? Ahí es donde nosotros digo que somos realmente engrasadores, somos los que tenemos que dotar a la organización, a los managers de las herramientas que son necesarias. Y pongo ejemplos. Nosotros, cuando hablamos de conocer a las personas, pues herramientas típicas, pues una evaluación del desempeño o unas entrevistas 360, o hablamos de magníficas herramientas de encuestas de clima, donde te ofrecen y te pulsan exactamente cuál es la situación, cuáles son las necesidades de los empleados. Nos gustarán más o menos, pero te dan información cualitativa muy importante. Desde el propio proceso de onboarding, cuando se incorporan los empleados, tenemos que saber que los empleados de ahora no son los que contratábamos hace 10 años, sus necesidades son completamente diferentes, ¿no? Se preocupan de otras cuestiones que a lo mejor nosotros, si no estás en el día a día, no lo conoces. Nosotros lanzamos, por ejemplo, Inecoforum. Nuestra presidenta es muy cercana a los empleados y hace que esa estrategia tenga la posibilidad de participar a través de desayunos, de reuniones con ella, eventos deportivos, solidarios. Es decir, tenemos que conocer muy bien la otra parte del binomio. Y yo no digo nosotros, digo los managers, la organización. Es decir, como decía la compañera, ¿no?, María Pilar, esto es como un matrimonio. Pues bueno, pues nosotros no es que seamos el cura, pero me refiero, tenemos que estar ahí un poco como facilitadores de esas cuestiones. Y luego hay otra parte también que digo, vale, sí, la empresa, las personas, pero luego también es el desarrollo de cada uno de nosotros, porque siempre tenemos la idea, ¿no? La empresa no me forma, es que fíjate, las horas de formación. Yo creo que es fundamental el autodesarrollo. En los momentos a los que nos dirigimos, creo que nosotros como empresa tenemos que tener la garantía de ofrecer herramientas que posibiliten a cada uno de los empleados la posibilidad de realizar sus propios itinerarios. Y pongo ejemplos. Nosotros tenemos una plataforma Universal Training, que lo hemos denominado el Netflix de la formación. Ahí hay un catálogo donde se tocan disciplinas técnicas, se tocan certificaciones, habilidades lingüísticas. Es una biblioteca de Alejandría a nivel técnico, donde cada uno puede organizar o bien un conocimiento técnico específico o hacerse itinerarios. Es decir, que nosotros tenemos también que facilitarles y el propio empleado tiene que ser consciente de que él mismo tiene que ser el propio líder de su autodesarrollo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por eso digo que son diferentes puntos de vista donde hay que converger y cada una de las partes tiene que trabajar. Y también hay otra parte que no quiero dejarla de lado, que es el servicio, la ayuda que nos proporcionáis, los partners, la línea de consultoría. Es decir, nosotros no somos capaces de llegar a todo. Muchas veces necesitas otra visión de alguien que te dice, oye, mira, por mi experiencia se puede hacer de esta otra forma. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta de la cuenta, cómo se alinean los objetivos de la organización con las necesidades de nuestras personas, pues está claro que es conocer el negocio, conocer la ingeniería y, por otro lado, conocer cuáles son las necesidades de las personas y nosotros ser facilitadores. Muchas gracias. Y comunicar esa Encarnación, ¿apuntas algo? Sí, solo un apunte más, que a veces decimos, bueno, la estrategia, pero es que la estrategia hay que comunicarla bien y tiene que ser comprendida por todos los empleados, porque a veces ahí está el punto, es decir, estamos todos en línea con la estrategia, pero para que ser capaz de generar valor como empleado ha tenido que ser bien transmitida y que cale en toda la organización y sea comprendida, porque otra cosa es transmitirla, ¿no? Entonces, solo ese apunte. Vale. Bueno, antes de entrar un poco a mi terreno, que es la tecnología, pero estabais hablando de líderes y tal,
¿qué cualidades debe tener todos los líderes de vuestra empresa, toda la dirección, todo el management para cumplir los objetivos? ¿Qué cualidades, desde vuestro punto de vista de recursos humanos, debe tener un líder? Fíjate, yo diría que tiene que tener las mismas buenas cualidades que se le ha exigido siempre a un líder, las que se enseñan en las escuelas de negocios, de tener visión, de ser capaz de dotar de los medios, las capacidades, etcétera, para que se pueda avanzar hacia ella y de comprometer a las personas para conseguirlo de muy distintas maneras. Pero yo creo que en los últimos tiempos yo añadiría dos que creo que son fundamentales. Y una es ser ejemplo y la segunda es ejercer un liderazgo humanista. Y yo creo que cada vez más se necesitan líderes que entiendan a las personas, que les preocupen de forma genuina las personas. Y destaco la palabra genuina, porque pues en ocasiones te das cuenta de que son poses. Entonces las poses no sirven. La gente es muy lista, muy hábil y detecta. Entonces, líderes que de verdad se den cuenta de la importancia de la persona, les importen las personas y se ganen, entre comillas, su corazón. O sea, tú te comprometes cuando te han tocado el corazón. Tú si no, no te comprometes, ni en tu vida personal, ni en tu vida profesional. Totalmente de acuerdo. Además, apunto, ya que me lo pone en bandeja Pilar, efectivamente, la pasión es el motor, es la energía. Si no hay pasión por lo que haces, pues difícilmente lo vas a conseguir. Y las empresas no son Instagram, donde el influencer se hace la foto y detrás está la playa maravillosa, paradisíaca, y resulta que es un fondo de pantalla estupendo y él está en, pues no voy a decir en cualquier sitio, pero en ningún barrio de Madrid o periferia, pero bueno, en cualquier sitio que no tiene nada que ver con eso, pero nos transmite eso, ¿no? Porque eso se cala rápidamente, se detecta, se nota, y en el momento que has perdido esa posibilidad, esa confianza, ya puedes lanzar el mensaje que te dé la real gana, que no te va a atender nadie, como vosotros ahora, que estáis totalmente dormidos y habéis tomado un café. O sea, que es así, ¿no? Con lo cual, es fundamental, y me quedo con lo que ha dicho María Pilar, ser genuino en el interés por las personas, sin lugar a dudas. Eso implica humildad, y humildad es todo lo contrario de jerarquía, todo lo contrario de jerarquía. La jerarquía tiene que existir, por supuesto, al final tiene que haber una cadena de mando, quieras o no, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y luego, lógicamente, dos otros valores que yo sí voy a aportar, que son la flexibilidad, que está claro que tiene que ser, porque las eras y las olas de cambio son tan aceleradas que bueno, pues no podemos prever nada, ni siquiera, bueno, no sabría decir a qué plazo concreto, pero vamos, es muy difícil prever a medio o corto plazo, o incluso a largo, ya ni te cuento, punto número uno. Y punto número dos, la resiliencia, porque al final, claro, quieras o no, toda esa modificación, todo ese cambio, toda esa disrupción, todas esas circunstancias que sobrevienen sin tener mismo control, necesitas tener al menos algo de resiliencia para poder bueno, pues, pararte, sentar, reflexionar y de una manera fría y no sé si calculadora, pero por lo menos fría, poder tomar esas decisiones. Con lo cual, bueno, absolutamente, ser genuino en el interés por las personas, nada de pose, predicar con el ejemplo. Encarnación. Bueno, pues yo estaba pensando en esta pregunta y me he hecho un gran casi decálogo, pero bueno, es la wishlist que al final ojalá tuviésemos una cuarta parte de los líderes con todas estas competencias, ¿no? Yo creo que la palabra ilusionar para mí es como, ¿qué habilidades de tener? Ilusionar, porque al final tienes que liderar al equipo con la empatía y el carisma mediante la colaboración y la motivación del equipo. Entonces esa transmisión de ilusión y de disfrute, porque no es solo llegar al objetivo, sino disfrutar del camino, creo que es muy importante, ¿no? Que a veces nos enfocamos en el objetivo, pero el proceso se debe disfrutar también. El dar ejemplo, coincido, algunos nos repetiremos, pero yo creo que por repetirlo está bien, porque al final es que coincidimos sin haberlo preparado así, y aceptar esas críticas, saber persuadir, ser humilde, transparente y dar mensajes muy claros. O sea, al final también a veces yo el tema de la comunicación siempre no sé si por mi formación o lo que sea, lo tengo muy en mente, ¿no? Entonces el comunicar y usar, sobre todo, comunicar pero usando las herramientas que tenemos ahora a nuestro alcance, porque a veces pretendemos comunicar como antes se comunicaba y ahora nos hemos dado cuenta que hay que comunicar de otro modo, a través de redes sociales, otro tipo de herramientas. Entonces comunicar pero con un impacto y adaptándonos a las nuevas tecnologías. Tener una visión estratégica,
diseñar una buena hoja de ruta dentro de tu área y saber prever qué consecuencias va a tener esa hoja de ruta, minimizando los impactos negativos en la medida de lo posible, evidentemente, y los riesgos, pero bueno, al final yo creo que hay que lanzarse muchas veces así. Afrontar las adversidades, más que nunca hay que estar preparados para tener esa seguridad en sí mismo y saber asumir que con una presión, pues que tienes que ser un poco la persona que pare esa presión hacia abajo y hacia, bueno, pues todos los lados de la organización, y tener la capacidad de superar esos fracasos, aprender de ellos, porque al final, evidentemente, en las organizaciones, si queremos innovar, hay que equivocarse, pero bueno, hay que equivocarse una o dos veces con lo mismo, tampoco de los errores también hay que aprender y tener un buen equilibrio entre lo que son los resultados y las personas, clave en nuestra área, por supuesto. Aquí me voy a extender un poco más porque la otra he hablado poco, así que me das un minutito. Tienes el tiempo. Gestionar el cambio, tener una actitud muy proactiva para adaptarse a todos estos nuevos entornos, dirigir orientándose a resultados, porque al final, como hemos hablado en la pregunta anterior, es clave también esos resultados. Y cuando digo resultados es una buena gestión del tiempo, organizar bien reuniones, tener conciliación en nuestra hoja de ruta, es decir, abarca mucho más que ese objetivo. Y por último, para mí clave, también un poco por mi histórico de donde vengo tal, ser muy curioso y querer aprender de otras culturas, de la diversidad, de otros entornos, de otras herramientas, de nuevas competencias digitales. Bueno, esto sería, vamos, ya si tenemos todo esto, triunfamos, seguro. Muchas gracias, Encarna. Nada. Bueno, yo creo que tenemos ya el líder perfecto, Sí. ¿no? Yo estoy por echar el currículum, no sé dónde, pero estoy por echarlo. No sé si alguno en alguna de nuestras organizaciones tiene todas estas competencias. Sí que es cierto que tiene un poco de todas, pero bueno, yo creo que se han dicho quizá las más importantes. Yo resaltaría, para mí es fundamental la comunicación, ¿no? Yo creo que los líderes tienen que tener una capacidad de comunicar y de persuadir hacia arriba. Evidentemente, pues si hablamos de directivos, hacia la presidencia, hacia el consejero delegado, hacia los lados, una comunicación descendente con los equipos. En nuestro caso, muy importante, una comunicación social con los agentes sociales, que yo creo que es una parte muy importante de nuestro trabajo. Hablamos de comunicación externa, pues hacia partner, hacia los accionistas. Es decir, creo que el líder tiene que ser un buen comunicador. Por otro lado, yo en su día le escuché a Gonzalo Seliger que me dijo en una conferencia: mira, Jorge, al líder se le mide por la capacidad de absorber la incertidumbre, o sea, qué capacidad tiene de gestionar la incertidumbre, ¿no? Porque ahí es cuando aflora las dificultades, ¿no? Cuando hay incertidumbre, oye, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a pasar? Digamos como puntos así quizá distintos, ¿no? Y luego otra cuestión que yo coincido absolutamente con vosotros es que al final el líder tiene que estar para los equipos, o sea, tiene que dar servicio a los equipos, darles confianza y estar a su servicio, independientemente que haya otras habilidades, otras capacidades que, como la mili, o sea, que se dan por hechas, ¿no? Que es la determinación, la orientación al resultado, la valentía. Gracias. Vamos a hablar un poco de tecnología. ¿Cómo estáis manejando ya mucho más datos que antes de empleados, que os da un valor tremendo, y datos externos de muchas fuentes? ¿Cómo la estáis utilizando y cómo estáis alineando estas métricas para entregar al BOAR y a departamentos financieros? ¿Cómo os alineáis con ellos? ¿Cómo concentráis datos, etcétera? ¿Y qué valor estáis dando a este tipo de métricas que al final, bueno, pues os va a permitir mejores decisiones, ¿no? Bueno, a mí me gustaría comenzar diciendo, y lo siento por los consultores que intentan vender este tipo de producto, que cuando se habla de la medición del impacto de recursos humanos en el negocio, yo creo que hay cosas que es imposible medir. Hay otras que es posible, pero hay cosas que es imposible medir. O sea, yo creo que es posible medir nuestro impacto, por ejemplo, en reducción de costes. Pero un negocio no sobrevive solo a base de reducción de costes, sino que tiene que crecer, ¿eh? Y sin embargo, nuestro impacto en el crecimiento es obvio que lo tenemos, pero es muy complicado, yo me atrevería a decir que casi misión imposible, como la película, el medirlo. Lo que sí creo imprescindible es lo que tú dices, ¿no?
el medir, primero el disponer de información, de datos, el analizarlos, el disponer de métricas de calidad de la actividad que nosotros llevamos a cabo, el disponer de información a muchos niveles y esa información analizarla bien para que nos permita entender el pasado, corregir lo que haya que corregir y predecir y tomar acciones, anticiparnos a lo que pueda ocurrir en el futuro. Entonces, yo diría que tener KPIs, tener datos, tener información, ser capaces de gestionarla, fundamental. Ahora, que no nos hagamos líos mentales, es mi opinión, con que vamos a ser capaces de cuantificar nuestro impacto en el crecimiento del negocio, que es obvio que lo tenemos, ¿no? Y luego también creo que esto nos ayuda mucho a tener nuestras conversaciones con otras áreas de negocio, porque aunque nuestra intuición normalmente falla poco, porque hablamos con mucha gente, porque tenemos los oídos abiertos, tenemos los ojos muy abiertos, etcétera, etcétera, pero es verdad que cuando le vas a áreas de negocio, a otras áreas de negocio, pues muchas veces ellos no tienen esa intuición necesariamente y entonces los datos también les ayudan. Y de alguna manera pues nos ayuda a influir en la toma de decisiones, en la definición de acciones a tomar, etcétera. Pues vuelvo a coincidir contigo, María Pilar, no sé por qué, pero vamos, yo sé que trabajamos en recursos humanos los dos. En fin, la verdad es que hay un tema que es fundamental, ¿no? Y es que, lo decía al principio, la tecnología es un medio, no es el fin, por lo tanto eso es lo más importante, tenerlo como foco. Luego, punto número 2, efectivamente la cantidad de datos que tenemos es ingente a día de hoy. Ahora bien, ¿qué datos tenemos? ¿Son buenos? ¿Son de calidad? ¿Son reales? ¿Miden lo que realmente deben? O sea, ¿recogen la información que realmente tienen que recoger? Etcétera. Es el punto número 1, con lo cual seamos críticos con la cantidad de datos que tenemos que medir. Y luego no hay que volverse locos, porque efectivamente no tenemos que buscar ahora mismo el máximo, el algoritmo que nos dé, digamos, la piedra filosofal, ¿no? Porque va a ser muy difícil, no tenemos todavía experiencia suficiente como para poder alcanzarlo. El otro día leí, no recuerdo cuál era bueno, sí recuerdo, el grado de correlación, decía Google, que el grado de correlación entre la gente que tiene las titulaciones de universidades más prestigiosas y su desempeño académico era del 0%, ¿no? Ellos sí tienen esa capacidad de hacerlo, yo no lo tengo, ni lo voy a tener nunca. Pero bueno, tampoco hace falta darle muchas vueltas a eso para llegar a esta conclusión, creo, ¿no? Porque al final, bueno, los que nos dedicamos a esto desde hace muchos años somos conscientes que por un lado está la aptitud, por supuesto, pero por otro está la actitud que suple con creces las carencias en aptitudes que pueda tener uno si realmente está la pasión que decíamos antes, que es el motor que nos mueve a hacer las cosas de una manera o de otra. Que por supuesto la tecnología es importante, por supuesto que sí, porque es cierto que el nivel de datos ha crecido de manera exponencial. Tenemos que ser capaces de averiguar cuáles son las correlaciones que puedan existir realmente entre unas cosas y otras, para que, bueno, pues para que de alguna manera esas mentes más científicas o más estructuradas, más ingenieriles, sean capaces de captar el mensaje que nosotros les queremos transmitir, porque en el fondo es cierto, o sea, les guste o no, el desempeño de recursos humanos tiene un impacto directo en la cuenta de resultados, sí o sí, no queda otra, es decir, de esto también hay cientos de miles de estudios. Empleado contento, mejores resultados de la compañía y viceversa. Por lo tanto, o sea, si nosotros somos, entre comillas, los embajadores o los encargados de que nuestro empleado de alguna manera se sienta integrado en una compañía, contento, conforme y que comunique y comulgue con los principios y valores que nosotros tenemos, pues eso tiene un impacto. ¿Cuánto? ¿Cuánto más? Bueno, ojalá seamos capaces de medirlo en algún momento, porque entonces, en fin, nuestros bonos van a ser que te cagas de gordos, pero todavía no somos capaces. Para eso, efectivamente, hay partners que nos tendrán que echar una mano. Gracias. Pues no creo que exista una herramienta de carácter universal que sea válida para todas las organizaciones. Yo creo que al final cada organización debe ser capaz de identificar qué KPIs le hacen mejorar ese funcionamiento y bueno, y obtener datos de un modo rápido y ágil. Es decir, al final, para mí también está el punto en todas las organizaciones necesitan tener datos para tomar una decisión. Si la obtención de esos datos es demasiado lenta y no son organizaciones ágiles, la decisión se tomará demasiado tarde, con lo cual pierdes esa competitividad. Y luego otro punto es, por lo menos lo que me he encontrado yo bueno, a través de la experiencia, es que no siempre los datos se obtienen de la misma fuente y se trabajan con bases de datos diferentes en las mismas organizaciones. Es decir, recursos humanos trabajamos con una fuente de información porque queremos los datos para un objetivo concreto, y finanzas y otros departamentos trabajan con otros datos porque esos datos los necesitan para algo distinto.
¿Cómo ganamos credibilidad en la primera línea y que pasemos de ser el others en los comités de dirección al final de la línea? Bien, pues hablando primero el mismo idioma, es decir, hablando con datos y dejar de hablar como hablábamos tradicionalmente desde que también hay que hablar desde otros puntos de vista, pero también mucho con datos. Yo soy fan absoluto de esta área, ya se nota, bueno, me he incorporado ahora a Intrum nueva y tengo la suerte de tener por fin un perfil en el departamento, por temas históricos no lo he tenido antes, que es HR Analytics, que yo estoy feliz. ¿Y qué pasa con estos datos? Que al final, bueno, pues si vas de la mano con un departamento, como hablamos antes del financiero, y esa información coincide porque realmente el dato viene de la misma fuente, pues bueno, pues se gana mucha efectividad y mucha facilidad. ¿En qué, por ejemplo, compartimos datos? Pues bueno, mucha parte de un tema en el que yo he tenido que trabajar mucho por negocio, que es el Workforce Planning. En esta parte, los departamentos de planificación, de cara a dimensionar las plantillas para ejercicios fiscales futuros, pues si tienes la desgracia que hay que reducir, bueno, pues también hay un impacto financiero. Pero si se crece dentro de la organización y se establece este plan de planificación dentro del área de Workforce Planning, esto tiene mucho impacto en compartir datos en ambos departamentos, pues costes de medir productividad, costes de salarios, por supuesto, costes salariales, costes de variables y sobre todo también en la parte de formación, porque ese upskilling que hay que hacer una vez que vas a necesitar un perfil que bien tienes que buscar porque no tienes, o bien tienes que trabajar en esas habilidades y competencias que como no las tienes y sabes que vas a necesitar, pues tienes que trabajarlas. Para mí es donde está ahí la conexión. Totalmente de acuerdo. La planificación ha sido clave además para en estas épocas haber planificado y tomar decisiones de futuro ha salvado a muchas empresas. Jorge. Yo, de acuerdo con mis compañeros, decía María Pilar, analizar y predecir. Efectivamente, el dato lo que nos tiene que llevar. El dato no es tener datos y más datos. Yo hay veces que me pasan desde control de gestión, te mando datos. Pero bueno, aquí nadie se para a pensar estos datos. Los datos son para analizarlos y es para predecir la toma de decisión. Si no, el dato en sí no tiene ningún valor, ¿no? Decíamos también si somos capaces de influir en la cuenta de resultados. Yo lo tengo claro que sí. Pues claro que sí. Pero además de una manera numérica y además de una manera cuantificada. Y pongo ejemplos. Cuando nosotros reducimos el asentismo, eso supone un dinero para la organización. O cuando, por ejemplo, nosotros participamos en procesos de negociación colectiva, yo recuerdo en el año 2013 con la huelga de las basuras, a mí me llamaba el consejero delegado de Valoriza, y digo la empresa, y me decía, oye Jorge, ¿qué somos capaces de hacer para que nos hagan las cuentas y no despidamos a 1.300 personas, ¿no? Es decir, con lo cual nosotros tenemos un valor fundamental en la organización. Yo no tengo ninguna duda. Y ese valor hay que sujetarlo a través de nuestro trabajo. Entonces, todo aquello que no se mide no se puede mejorar. Eso es así de claro. Y cuando hablamos también de análisis de datos, creo que tenemos que hablar no solamente de datos financieros, que son los típicos, o de datos de recursos humanos relacionados con la evolución de la plantilla, el asentismo, la rotación. Yo creo que tenemos que meternos en cuadros de mando integral. Nosotros en INECO tenemos un cuadro de mando integral. Cuando decimos los datos, nosotros tenemos la gran suerte de que podemos presumir de dato único. Nadie discute el dato. Porque allá donde vayas tenemos un proceso de integración tanto de herramientas internas como de herramientas externas, donde es cierto que nuestro subdirector de TI es un fenómeno y lo tiene todo perfectamente coordinado, con lo cual nadie discute el dato. Si la presidenta tira del cuadro de mando, allí nadie va a decir, pues a mí me sale un 5,8. No. Lo que sale es lo que es. Entonces, en ese cuadro de mando integral, pues nosotros hemos ido integrando, por ejemplo, información relativa al seguimiento del COVID, que en estos momentos pues la gente lo necesitaba, los equipos lo necesitaban, ¿no? Y luego también creo que es importante también hablar de información o de datos sociales relacionados con indicadores pues, de igualdad, en materia de conciliación, en materia de diversidad, de objetivos de desarrollo sostenible. Y datos, insisto, que no sean tan básicos, sino que nos den información a nosotros, por ejemplo, referida a lo que es la retención del talento. O sea, cuáles son los datos, cuáles son, digamos, esa información que para nosotros es muy valiosa, para nosotros y para el negocio. Influimos en la cuenta de resultados, por supuesto. Cuando a mí me viene alguien y me dice, oye, que mira, que me voy a Ptisa. Digo, ¿cómo que te vas a Ptisa? Normal. Digo, pues no te vas a ir con Alfredo.
Es decir, ¿tiene valor nuestro trabajo? Pues sí, él hace lo mismo conmigo, ¿eh? Entonces, me refiero, ese es un valor traducido y de forma económica, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco las precisiones que yo también quería apuntar. Por terminar el debate, y tenemos 30 segundos, la verdad es que han sido este tiempo único y yo creo que no lo vamos a volver a vivir. Habéis sido súper protagonistas, lo de sois negocio está claro. ¿A qué retos os enfrentáis ahora? ¿A qué tendencias en recursos humanos vais a estar detectando después de esta época y de la época post-COVID? Yo lo que diría es, no solamente como acciones desde recursos humanos, sino desde el punto de vista de la empresa con respecto a la gestión de los recursos humanos, yo creo que tenemos que potenciar muchísimo todo lo que tiene que ver con la cercanía, que implica comunicación y muchas otras cosas, la cohesión, el compromiso de los equipos, seguir avanzando en el campo de la tecnología, porque el tema no es si ya has avanzado mucho o has avanzado poco. El tema es que cada día hay más posibilidades de hacer cosas mejor hechas, de forma más eficiente, etcétera. Seguir trabajando en algo que yo creo que algunas empresas ya trabajamos antes y otras lo han descubierto con el COVID, que es el bienestar del empleado. Y luego diría también que otro de los retos es el dinamismo laboral. Yo hubiera esperado que en tiempos COVID el mercado de trabajo se hubiera ralentizado y en nuestro caso para nada ha sido así y lo hablo con muchos colegas y están experimentando lo mismo. Muchas gracias, María. Yo voy a decir algo que he dicho antes, y es que esta transformación digital realmente es una transformación cultural, nos toca estar ahí y nos toca de lleno seguir siendo protagonistas, porque para nosotros, o nosotros tenemos ese papel, digamos, de embajador de la cultura, por lo tanto de hacer esa ligazón con el propósito. Y luego hay un segundo reto muy importante y muy trascendental, que tiene que ver con la diversidad y la inclusión. Estamos ya gestionando como mínimo 4 generaciones al mismo tiempo en las organizaciones. Está la diversidad de género, que es fundamental y básica, pero también está la diversidad en cuanto a generaciones y tenemos que tenerlo ahí. Eso va a requerir mucha recualificación, que ha mencionado antes Encarnación, y creo que, bueno, pues que nosotros tenemos que darles, también lo mencionaba antes Jorge, las herramientas a nuestros responsables ejecutivos, jefes de equipo, para que todos esos puntos los unamos de alguna frente y, bueno, y consigamos los retos que nos propongamos. Encarnación, 30 segundos. Bueno, pues claramente hemos ganado valor durante el Departamento de Gestión de Personas durante la pandemia y si no ha sido así, pues nos hemos puesto en evidencia, porque al final el foco sí que estaba en nosotros. Totalmente de acuerdo, toda la parte fundamental, salud física, emocional, ofrecer apoyo psicológico, tema de salud y para gestionar ese estrés y ansiedad que obviamente pues ha generado en muchos trabajadores todos estos procesos. Toda la flexibilidad y conciliación, una vez más, no vamos a repetir porque seguro que en todas las mesas redondas se ha comentado el tema de adaptarnos a los nuevos entornos y adaptar a todas las políticas en general, por ejemplo, el proceso de onboarding, pues ahora yo que lo he vivido en esta época ya post-COVID, por ejemplo, pues hay que adaptarlo mucho a tema de gamificación, tema de conexión, o sea, todo trabajarlo, pero desde el punto de vista ya real de la situación que tenemos en las oficinas. Y tomar, bueno, pues decisiones más ágiles, tener todos los temas de software de recursos humanos en la nube, todo lo que nos hemos dado cuenta que nos ha hecho falta y que hemos ido adaptando. Para finalizar, Jorge. En 30 segundos, quizá nosotros el reto al corto plazo al cual nos enfrentamos, y nos enfrentamos con mucha ilusión y además teniendo la convicción de que vamos a influir en el negocio, es generar un nuevo modelo organizativo. Creo que se da ahora mismo los condicionantes necesarios para poder transformarla, en concreto nuestra organización. Cuando hablo de modelo organizativo, un modelo organizativo que va a afectar a los espacios, eso en nuestro caso puede suponer un ahorro en costes muy importante de superficie que tenemos, ya sea en propiedad, ya sea alquilada, va a influir y va a impactar directamente sobre las personas en fórmulas de trabajo que además, afortunadamente, como ya tenemos la experiencia, sabemos que funcionan, con lo cual vamos a impactar en lo que es el rendimiento de las personas y vamos a impactar también en los niveles de eficiencia.
porque creo que si somos capaces de ofrecer al negocio, ofrecer a la ingeniería esas mediciones de la eficiencia de este nuevo modelo, pues está claro que va a redundar en la organización. Con lo cual me quedo con un nuevo modelo organizativo. Esa es la gran oportunidad o el gran reto que tenemos en INECO. Pues muchas gracias. Finalizamos el debate, os damos las gracias por vuestra asistencia y nos vemos en el próximo Factor Humano 2022. Hasta luego.